El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pide a Venezuela abrir un proceso de transición. El mandatario se refirió a la situación política en Venezuela y dijo lo siguiente: le pido al gobierno de Venezuela que abra la puerta del diálogo para que se dé un proceso de transición porque así Venezuela no puede continuar. Dijo: estoy aún más preocupado de lo que estaba unos meses atrás. Le pido al gobierno de Venezuela que abra la puerta del diálogo. Las noticias que llegan son alarmantes en términos de tensión que tiene la población, falta de alimentos, de medicamentos, de energía, señaló el presidente argentino. El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, llamó este viernes 7 de mayo, al gobierno de su homólogo venezolano Nicolás Maduro a abrir la puerta del diálogo para que se dé un proceso de transición. Lo que hoy pido desde acá y nos ofrecemos como argentinos es que se abra algún tipo de diálogo para que esto pare, porque siento que el pueblo venezolano la está pasando muy mal, declaró Macri en una conferencia con medios extranjeros en Buenos Aires, reseñada por la agencia DPA. Así que le pido al gobierno de Venezuela que abra la puerta del diálogo para que se dé un proceso de transición, porque así Venezuela no puede continuar sufriendo lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Pero escuchemos exactamente las palabras del presidente argentino, Mauricio Macri, e interpretémoslas en un contexto pertinente, entendiendo que podría Argentina representar una ayuda para Venezuela, sí o no, basándose en el modelo argentino de gobierno, en la ideología del mismo presidente. Ya veremos por qué. Escuchemos lo que dijo Mauricio Macri. Así Venezuela no puede continuar sufriendo lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Así que le mando un cariño muy grande a los venezolanos y decirles que de acá estamos solidarios y seguiremos reclamando, porque es una política de Estado para nosotros, la defensa de los derechos humanos. El mandatario. Entendamos las palabras de Mauricio Macri como la apertura diplomática de la Argentina a defender una política de Estado que, si bien tiene fines políticos como es la defensa de derechos humanos, en las que se vale Argentina para señalar la tensión que hay en Venezuela, denuncias de violaciones a derechos humanos, también ofrece una ayuda que, si bien es una ayuda política, podría entenderse como la posibilidad de una ayuda económica. Recordemos que el gobierno y el modelo de gobierno actual en la Argentina es un gobierno de derecha, un gobierno liberal, gobierno pro empresa, pro inversión extranjera, que acepta la liberalización del mercado, la iniciativa privada, la estructuración y enfoque también alianza entre el sector público y el sector privado, apertura, creación de empleo, aumento del producto per cápita, del ingreso per cápita, para de esa manera generar estabilidad, crear más empleo, disminuir la tasa de desempleo, repuntar en el Producto Interno Bruto, atraer la inversión. Entendiendo que ese es el modelo de Argentina y el pensamiento político y económico de Mauricio Macri, él se manifestó y dijo estas palabras. Ahora ofrece su ayuda, su política de Estado en defensa de los derechos humanos. Mauricio Macri extendió unos minutos su conferencia en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, pese a que ya había concluido, para enviar un mensaje a los venezolanos. Quiero decirles y reitero que desde acá somos solidarios y seguiremos reclamando lo que para nosotros es una política de Estado, la defensa de los derechos humanos. Recordemos que durante su campaña presidencial Macri había anticipado que reclamaría la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no cambiaba su rumbo. Es la Carta Democrática Interamericana. Pocos días después de asumir durante la cumbre del bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, realizada en la ciudad paraguaya de Asunción, Macri protagonizó un momento de tensión al criticar a Caracas y al proponer tajantemente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El presidente argentino renovó este viernes sus críticas al ingreso de Venezuela al bloque. Venezuela no sé si está dentro o fuera del Mercosur porque no cumplió ninguna de las reglas para estar dentro del Mercosur, advirtió. Y lo que aquí señala Mauricio Macri son reglas de principios de estabilidad económica, respeto y equilibrio en el orden democrático interno, que al parecer no lo hay porque primero no hay división de poderes, no hay estabilidad política ni social, hay denuncias de derechos humanos, de tortura, de represión, de inestabilidad en el orden civil, de manera tal que no son ni características ni condiciones sociales, políticas, ni tampoco económicas que tiene Venezuela para formar parte de un bloque que se ha mantenido hasta ahora por alianzas políticas, geopolíticas, diplomáticas, pero no por alianzas económicas, porque francamente hay una parcelización y también hay una bilateralización, por así decirlo,
de las relaciones comerciales en el bloque del Mercosur entre Venezuela, mejor dicho, Brasil y Argentina, que tienen mayor predominio económico y comercial, pero en el que países como Uruguay, Venezuela y Paraguay no tienen tanta presencia en la relación económica como la tienen Brasil y Argentina. Pero dejando eso de lado y entendiendo que Macri propone al mismo tiempo que dice y que ofrece ayuda política solidaria, defender política de Estado, abrir un proceso de diálogo, propone la aplicación de un instrumento que sirve de presión política. Es decir, entonces si Macri dice que se abra un proceso de diálogo, ¿cómo puede interpretarse? Entendiendo que propone tajantemente la Carta Democrática Interamericana, que ha criticado al actual gobierno. ¿Cómo se interpreta esa transición que propone Macri? Se puede interpretar como un proceso de diálogo, realmente un diálogo político consensuado entre las partes, o un cambio de gobierno. Porque si Macri propone la aplicación de un mecanismo de presión política para que el gobierno ceda, generaría las condiciones políticas para que de alguna manera se produzca una transición que implicaría un cambio de gobierno a pesar de que haya un diálogo. Porque si hay un diálogo, la oposición adquiriría un protagonismo que le daría mayor validez junto con instancias internacionales y gobiernos que apoyan a la oposición venezolana, como el gobierno argentino, de aplicar un instrumento político que hace que el gobierno se aísle más. ¿Por qué? Porque invocar mecanismos de presión política como la Carta Democrática Interamericana pueden hacerlo ser, ya que propone paquetes de sanciones políticas, diplomáticas e incluso que lo restringirían más en cuanto a participación comercial, de manera tal que, recordando también que el gobierno de Maduro se ha negado en la OEA a cualquier forma de diálogo, si se niega a cualquier forma de diálogo también por sugerencia de un país del Mercosur como lo es Argentina, a pesar de que el gobierno venezolano está en total aversión al gobierno de Argentina por ser un gobierno de derecha, así de simple, entonces Macri propone un proceso de diálogo, pero ese proceso de diálogo, a la vez que propone la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, se entiende como un proceso de transición política. Y si Argentina propone ayuda, es una ayuda temporal y provisional, mientras se da ese proceso de transición política que Argentina propone, que Argentina sugiere en la vocería de su presidente, tácitamente, pero que de alguna manera a Argentina le conviene más políticamente estar aliado con un gobierno más alineado con su ideología política que con el actual gobierno venezolano, pero propone la ayuda, la solidaridad al pueblo venezolano, a la vez que propone un mecanismo para ejercer presión sobre el gobierno para que se dé una transición política en la que prima el diálogo, para que pueda haber un cambio de gobierno, que es lo que trata de hacer ver Mauricio Macri, lo que quieren los venezolanos, y de esa manera aliarse ya con un gobierno que de alguna manera pueda estar dispuesto a la apertura con el diálogo y las relaciones diplomáticas, comerciales, políticas y económicas con la Argentina, un país clave en la región. Así se pueden interpretar esas palabras de Mauricio Macri. Así podría ayudar incluso a Argentina, sirviendo de mediador dentro del Mercosur, para proponer una resolución que avale un proceso de diálogo sugerido por el mismo Mercosur y la Organización de Estados Americanos en Venezuela. Y el gobierno, si ve que se aplica la Carta Democrática Interamericana y es tanta la presión que ejerce, tiene que ceder y llegar a un proceso de diálogo con la oposición porque no le queda de otra, entonces sí llegaría a ese momento, solo porque así lo hace o lo esfuerza, y lo fuerza también al mismo tiempo un mecanismo como la Carta Democrática Interamericana.